Buen día a todos, mi nombre es Cindy Marcela Fuentes Hernández y el día de hoy vengo a hablar sobre las prácticas letradas en redes sociales. Me gustaría iniciar con esta cita realizada por Canclini en su documento Lectores, Espectadores e Internautas. En esta cita podemos evidenciar no solo las transformaciones que han tenido las prácticas letradas, sino que también podemos evidenciar las revoluciones que las han marcado. Y como se evidencia en los documentos de Scolari, han configurado la actual ecología de la comunicación. En este sentido, podemos destacar dos grandes revoluciones. La primera, el libro reproducido mecánicamente gracias a la imprenta de Gutenberg, y la segunda, la web, que como lo expresa Scolari, no es un medio más de comunicación masiva, sino que es un espacio abierto de innovación y experiencias comunicativas que al encontrarse con los dispositivos móviles dio paso a nuevas especies, las redes sociales. Estas especies han traído consigo nuevas formas narrativas que se cuentan a través de múltiples medios y plataformas y que a su vez se consumen de forma fragmentada o de forma amplia realizando conexiones con nuevas piezas textuales. Un ejemplo de esto es el mundo narrativo de Sherlock Holmes. Por lo anterior, el concepto de literacidad, usualmente asociado a la habilidad de escribir y leer, en particular textos impresos, se enfrenta a una nueva generación de lectores y escritores que, como dice Wilber, traen consigo nuevas prácticas letradas a través de nuevos medios, tecnologías, espacios y momentos que antes no eran posibles. Ejemplo de estos están las wikis, los blogs, los videojuegos en red y las redes sociales, por nombrar algunos, donde se utilizan las prácticas letradas en el marco de un propósito social específico y con el uso de nuevos textos como las imágenes, el sonido y el video que permiten hacer otras cosas con la lectura y la escritura que antes no se podían hacer con los textos tradicionales. Un ejemplo de eso es como el que están viendo en este momento en la diapositiva, en donde se transforma una práctica letrada a través de los mensajes de texto, con emoticones, el uso de emoticones, el uso de imágenes, el uso de una sola palabra, abreviaciones, GIF o stickers. Esta revolución ha provocado cambios en diferentes ámbitos de la vida, incluyendo los procesos de educación, pasando del aula cerrada, con sus propios recursos de aprendizaje, al aprendizaje en línea, con sus propias prácticas discursivas, con sus elementos multimodales, con su propio lenguaje. Es importante tener en cuenta que para entender el impacto y alcance de estas nuevas prácticas letradas se debe ver desde una perspectiva teórico-sociocultural, la cual hace como cuatro énfasis. El primero es el aspecto comunitario, es decir, las interacciones. El segundo son los aspectos culturales como las simbologías. El tercer aspecto es el ideológico como el poder y el cuarto aspecto es el personal como la identidad. Para este caso encontramos dos corrientes, estudios de literacidad y teoría social del aprendizaje. En el caso, o sea, para este último, teoría social del aprendizaje, se trabaja principalmente bajo dos conceptos, comunidad práctica y espacios de afinidad. Ambos describen el aprendizaje desde una perspectiva social, atendiendo la interacción entre el sujeto, la afiliación del grupo, el compartir recursos ya sean culturales y lingüísticos que se convierten posteriormente en la identidad. Estas características señaladas aquí en la diapositiva, sin duda, también las encontramos en las redes sociales y en los procesos de aprendizaje social. La vinculación de las redes sociales en el aula han generado numerosos trabajos divulgativos que buscan no solamente analizar las experiencias, cómo se pueden utilizar las redes sociales en el aula, sino también han evaluado su impacto. Algunos de estos estudios son el de Manca, que hace una recopilación de varios estudios sobre el uso de redes sociales, Bosch, que hace un estudio en una universidad de Sudáfrica, Alejandro Pisitelli con su proyecto de Facebook y Scolari con su proyecto de adolescentes, medios y comunicación y culturas colaborativas que pueden guiar cuál puede ser el uso de las redes sociales en el aula, por nombrar algunos. En estos trabajos se evidencian algunas recomendaciones generales, como primero, el docente se debe informar sobre las redes que usan los alumnos.
Ignorarlas no solamente va a impedir que se aprovechen, sino que también va a contribuir a distanciar la clase de las prácticas cotidianas del estudiante. En segundo lugar, conformar una red social de apoyo puede ser una estrategia, una herramienta didáctica en procesos como resolver dudas del contenido visto. La tercera recomendación es eduquen a los estudiantes en el uso de redes sociales. Si bien es cierto, los estudiantes nacieron en una sociedad que ya tenía implementada las actividades digitales, sin embargo, muchos estudiantes solamente usan las redes sociales para tareas muy puntuales, como divertirse, contactar con sus amigos, enviarse mensajes de texto, pero pueden ampliar su uso explorando otras funciones y que tengan como objetivo el aprendizaje. Como cuarto aspecto a tener en cuenta es aproveche las redes para hacer procesos de formación continuada y actualización de contenidos. Esto no solamente visto desde el docente, sino que el docente también impulse estas actividades en sus estudiantes. Un ejemplo es cómo lo está utilizando la Biblioteca Luis Ángel Arango para impulsar procesos de lectura. Entonces está utilizando Instagram para crear historias que acerquen a las personas a las prácticas lectoras. Y para cerrar, me gustaría preguntarles, ¿ustedes cómo están aprovechando las redes sociales como herramientas en el aula? Muchísimas gracias, hasta luego.